En vivo, desde el estudio Sergio Morales Ortiz, Cambio Digital presenta temas para conversar. Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles. Es viernes 27 de septiembre. Llevamos 271 días transcurridos y faltan 95 para que termine el 2024. Semana 39. A partir de la aceptación, obtenemos la serenidad y la capacidad de seguir adelante. Hoy es día de San Adolfo. Muchas felicidades. Si usted se festeja, pues escriba a Cambio Digital Noticias, temas para conversar. Antón de Alaminos 236, entre Américas y Jacarandas, o envíe los datos a redacción@cambiodigital.com.mx. Día Nacional de la Conciencia Ambiental, Día Mundial del Turismo, Día de San Adolfo. Que no se te olvide felicitar hoy a Héctor Yunes Landa, Roberto Carlos Muñoz Joachín, Carmen Canela de Ojeda, Eladio Oliva Díaz, Aquiles Rodríguez Prado, Arturo Chablet Montoya, Cintia Hernández Gracida, Darío Palacios Villa, Francisco Malpica Valverde, Jorge María Fernández, José Aguirre López, Juan Alfredo Olmedo Vallejo, Juan Pablo González Peña, Marta Lilia Vázquez Lomelí, Vicente Orozco Reyes, Gabriela Arronis Alcántara, Reinaldo Quirarte Mora. Muchas felicidades. Estamos en Cambio Digital, temas para conversar. El renglón de las efemérides el día de hoy, ¿qué es lo que nos trae? Cosas siempre muy interesantes. Efemérides. 202 aniversario de la consumación de la independencia de México. Este día, el coronel exrealista al frente del ejército trigarante y en compañía de los héroes de la guerra de independencia, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Antonio López de Santa Anna, Juan Filisola y muchos más, hicieron su entrada triunfal en la Ciudad de México, siguiendo el plan de Iguala, bandera a toda asta. Hace rato que no veo esa bandera aquí en el Boulevard. ¿Qué pasa? Día Mundial del Turismo. En 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo decidió instituir este día dedicado al turismo mundial. Su propósito es el de crear conciencia a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo. De esta actividad dependen muchos sectores como son hoteles, transportes, comercios, artesanías, etc. Un día como hoy, pero en 1783, nació en Valladolid, hoy Morelia, Agustín de Iturbide, quien fuera coronel del ejército realista. Luego se unió a los insurgentes que con el plan de Iguala consumaran la independencia de México. Se erigió en emperador de México con el nombre de Agustín I. En 1822, en Francia, Jean-François Champollion anunció haber descifrado la piedra de Rosetta. Esta piedra es una antigua estela de granodiorita que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. En 1824 se constituyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1862 nació en Guadalajara, Jalisco, Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta, luego ingeniero e investigador que dedicó gran parte de su vida al estudio y cuidado de la flora, conocido como el apóstol del árbol. Recibió su educación en la École Polytechnique de París. Reforestó la Ciudad de México y algunas ciudades. Falleció el 15 de julio de 1946 en la Ciudad de México. Aquí se le recuerda esa avenida que conocemos como Circunvalación, hoy Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol. En 1935 nació en Cozumel Sergio Ramos Gutiérrez, luego actor cinematográfico de carácter comediante, conocido ampliamente como El Comanche. Falleció el 2 de junio del 2004. En 1940, Japón, Italia y Alemania firmaron el Pacto del Eje, Japón, Italia y Alemania.
En 1944 nació en Nueva Orleans Angélica María Harman Ortiz, luego cantante y actriz cinematográfica conocida como La Novia de México. Hizo populares las canciones Eddie, Eddie, ¿a dónde va nuestro amor? Dile adiós, y muchas más de los años 60. Esposa de Raúl Vale y madre de Angélica Vale. En 1960 el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Adolfo, allá de Toluca, gran amigo de los locutores. Él fue locutor. Adolfo López Mateos. Gracias a él se debe el autódromo de los hermanos Rodríguez. Luego les platicarían por qué. En 1976 falleció en la Ciudad de México Ovidio Hernández Gómez, quien fuera primera voce de los Panchos. Había nacido en Poza Rica, Veracruz, un 31 de diciembre de 1933. Ese es el renglón de las efemérides. ¿Tenemos el Evangelio del día, Lupita? Sí, ¿verdad? Vamos a escucharlo, por favor, si eres tan amable. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas, que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Lo primero es mejorar la salud. Para ello hay que respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rítmicamente, llenando bien los pulmones al aire libre o asomado a una ventana. Beber diariamente, en pequeños sorbos, 1 o 2 litros de agua. Comer muchas frutas. Masticar los alimentos del modo más perfecto. Evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, a menos que estuviésemos por alguna causa sometidos a tratamiento. Bañarnos diariamente es un hábito que debemos a nuestra propia dignidad. 2. Desterrar en lo absoluto de nuestro ánimo, por más motivos que existan, todo pesimismo, rencor, odio, tedio o tristeza. Huir, como de la peste, de toda ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas o vulgares e inferiores por natural bajeza de entendimiento. La observancia de esas reglas de importancia vital. Se trata de cambiar la espiritual de nuestra alma. Es el único medio de cambiar nuestro destino, pues este depende de nuestros pensamientos y actos. El azar o la suerte no existen. 3. Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debemos cuidar nuestras propias energías y huir de todo sentimentalismo. 4. Debemos olvidar toda ofensa. Más aún, debemos esforzarnos por pensar bien de nuestros mayores enemigos. Nuestra alma es un templo que no debe jamás ser profanado por el odio. 5. Debemos recogernos todos los días en donde nadie pueda turbarnos, siquiera por media hora. Sentarnos lo más cómodo posible, con los ojos medio entornados y tratando de no pensar en nada. Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el espíritu
y nos pondrá en contacto con los buenos pensamientos. En este estado de recogimiento y de silencio suelen ocurrírsenos luminosas ideas susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo, todos los problemas que se presenten serán resueltos victoriosamente por una voz interior que nos guiará en tales instantes de silencio a solas con nuestra conciencia. 6. Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Abstenerte como si hubieses hecho juramento solemne de referir a los demás, aun a tus íntimos, todo cuanto pienses, oigas, sepas, sospeches, aprendas o descubras. Por un largo tiempo, al menos debe ser como una casa tapiada o jardín sellado. La regla número 7, jamás temamos a los hombres, ni nos inspire sobresalto el día de mañana. Tengamos nuestra alma fuerte y limpia y todo nos saldrá bien. Jamás nos creamos solos ni débiles, porque hay detrás nuestro ejércitos poderosos que no concebimos ni en sueños. Si elevamos nuestro espíritu, no habrá mal que pueda tocarnos. El único enemigo a quien debemos temer es a nosotros mismos. El miedo y desconfianza del futuro son madres funestas de todos los fracasos. Atraen malas ideas y con ellas el desastre. La riqueza no es sinónimo de dicha. La dicha duradera solo se consigue por otros caminos. Allí donde nunca impera el Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre es egoísmo. Jamás debemos quejarnos de nada. Dominemos nuestros sentidos. Huyamos tanto de la modestia como de la vanidad, porque son funestas para el éxito. La modestia nos sustrae fuerzas y la vanidad es nociva. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Disfruta de lo mejor de la música en español a través de teleradiocambiodigital.com de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Ahora puedes llevar a todas partes teleradiocambiodigital.com todo el día contigo. Descarga nuestra aplicación desde tu iPhone o Android. teleradiocambiodigital.com todo el día contigo. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. teleradiocambiodigital.com transmitiendo las 24 horas del día. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite en radio y televisión. Conócenos y permanece informado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cambio Digital TV sacó cámaras y micrófonos al centro histórico de Veracruz. A través de nuestra lente usted puede distinguir el anuncio de una calle y por sorpresa nuestra dice un nombre correcto como se debe de conocer la nomenclatura de Veracruz. José Ignacio López Rayón, así de fácil. Centro histórico y es el barrio La Huaca. La circulación es oriente-poniente, pero generalmente somos tan ahorrativos, nos gusta mucho el apócope y decimos, ¿a dónde vas? Voy a Rayón, esquina con Gómez Farías. Y es José Ignacio López Rayón y Valentín Gómez Farías.
Aquí a mi espalda está la placa, conózcalo. Felicidades al que la escribió y distingue exactamente el nombre correcto. José Ignacio López Rayón, Centro Histórico. Cambio Digital TV trae para usted el nombre correcto de una de las calles principales, porque era, dijéramos, el exterior de lo que era la ciudad amurallada, la ciudad que después de aquí para allá era la ciudad de tablas, de aquí para allá era la Puerta Merced, la zona de los cuarteles, y aquí, ahora en esta esquina, un jardín de niños que ya está bardeado y un edificio que alberga organizaciones del Comité Regional Campesino de Veracruz, la CTM, el Sindicato de los Meseros, de una de las organizaciones de los meseros, y más allá, pues todavía lo que fue el hospital infantil, lo que fue la oficina de tránsito a nivel municipio de Veracruz. Y aquí, el baluarte de Santiago, simple y sencillamente, donde fueron fusilados 6 insurgentes veracruzanos. Ese nombre de insurgentes veracruzanos lleva nuestro paseo del malecón. Gracias por acompañarnos en Cambio Digital TV. Les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Por favor, traten de ser felices. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite en radio y televisión. Conócenos y permanece informado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por su preferencia para Cambio Digital TV, temas para conversar. Hacemos enlace, no lo vamos a creer, pero estamos en Tampico, Madero y Altamira, 3 provincias mexicanas en Tamaulipas. Y tenemos en la línea al capitán de altura, Manuel Aceituno Rodríguez. Capitán, ¿cómo está? Buen día para usted. Buenas tardes, a sus órdenes. Estoy a sus órdenes, señor. ¿Cómo se encuentra Madero? ¿Cómo está el clima, el ambiente por Tampico y Altamira? Tenemos un día esplendoroso. El viento está soplando ligeramente del sureste, pues unos 10, 12 kilómetros por hora, más o menos. Pero está brillando el sol en su esplendor. ¿El Helen no les afectó a ustedes en su paso para la Florida? No, definitivamente no. Estaba bastante alejado porque estaba en el canal de Yucatán y tomó rumbo al nordeste hacia el estado de Florida. Estamos hablando del huracán Elena. Sí. Oiga, Capi, ¿cómo está Tampico actualmente? ¿Cómo se vive? Bien, señor, bien. Esta es una ciudad muy grande, cerca de 200,000 habitantes. Está, digamos, el polo económico del sur del estado de Tamaulipas. Una ciudad muy grande, con mucho comercio y definitivamente pues es considerada la puerta de las Huastecas, pues porque su comercio, como le digo, y su industria bastante amplia. El aeropuerto está en Madero. No, señor, el aeropuerto está en el municipio de Tampico y se llama Francisco Javier Mina. Ay, pensé que estaba en Madero. No, está muy cerca, pero está en el municipio de Tampico, sí. Oiga usted, y el aspecto, ¿qué distancia hay de Tampico para la capital de Tamaulipas? A unos 250 kilómetros para Ciudad Victoria. ¿Y qué tal la red carretera de Tamaulipas? ¿Cómo la considera, Capi? ¿La qué? Perdón, no lo escuché. La red carretera en Tamaulipas, ¿cómo la considera usted? Es muy buena, bastante buena. Sí, desde luego tiene sus baches, pero en general están bastante bien las carreteras, bien conservadas.
Y como les digo, la distancia de aquí a Ciudad Victoria son unos 250 kilómetros, que por cierto, esa ciudad, que alguna vez se llamó Villa de Aguayo, ahora se llama Ciudad Victoria en honor al general Guadalupe Victoria, primer presidente de lo que es ahora la República Mexicana. Oye, la estación Manuel, ¿a qué distancia está de allá de Altamira? ¿De Altamira? Sí, tiene que pasar por Altamira para irse a estación Manuel, ¿no? Sí, desde luego. Si vamos al norte, de Tampico hacia el norte, tenemos que pasar a Altamira, y luego a unos 40 50 kilómetros está estación Manuel, que son dos lugares grandes cercanos, que es Manuel, y el que sigue hacia el norte es González. Así se llama. Están en el municipio de González. Oiga, ¿y Soto la Marina? Bueno, Soto la Marina está también a 250 kilómetros, pero en la costa está a unos 40 kilómetros hacia el oeste de la costa, y precisamente en ese lugar hay un lugar pesquero que se llama La Pesca Tamaulipas. Ahí hay capitanía de puerto. Afirmativo, hay una capitanía de puerto pequeña, pero es una capitanía de puerto, sí hay una. Actualmente, ¿cuántas capitanías de puerto la manejan marinos mercantes? Híjole, no tengo el dato de momento, pero tendría que revisar, pero es una buena cantidad de capitanías que manejan los marinos mercantes. Inclusive, Tampico está manejado por una jovencita capitana, porque es la capitán de puerto aquí, Marisol Esparza. ¿Es marino mercante o marino de la Armada? No, Marina, ella es egresada de la Escuela Náutica de Tampico, Marina Mercante. Oiga, me pongo de pie respetuosamente, qué bueno que marino mercante, egresada de la Náutica de Tampico, y la verdad, qué bueno, que además, honor a quien honor merece. Últimamente, como que han recibido muchos reconocimientos a las damas, que en el aspecto de la Marina Mercante tienen papel sobresaliente y están navegando y están al frente de remolcadores, de buques inclusive. Sí, definitivamente es cierto. Incluso Petróleos Mexicanos en su flota mayor tiene una jovencita capitán de altura, pues que está al mando de buquetanque. Ay, con mucha responsabilidad ya tener un buquetanque a su orden, no a su disposición, sino simplemente para administrarlo, manejarlo, ordenar todo lo concerniente a la navegación. Sí, efectivamente, se le dio el cargo, la gerencia de transporte marítimo de Petróleos Mexicanos le otorgó ese nombramiento el 18 de mayo de este año, 2024, aquí en la Escuela Náutica de Tampico. Lo quería preguntar, fue ahí en Tampico, ¿no? Sí. ¿Qué momento tan emotivo para esta persona, Aunque esa chiquita es egresada de la Escuela Náutica de Veracruz. Ah, de aquí, del liceo. Sí, nada más la ceremonia que se efectuó el 18 de mayo de este año fue un motivo de la participación de la mujer en la Marina Mercante a nivel mundial. Oiga, Capi, ¿usted navegó mucho tiempo? Sí, lo suficiente, ¿no? Unos 15 años, y ya luego pasé a la parte técnica administrativa de Petróleos Mexicanos. Una pregunta, a ver si de pura casualidad llegara a tener en su archivo histórico las fotos de las placas que había, que ya comentamos la otra, una vez anterior, que estaban en la parte sur de la torre, aquí en el puerto de Veracruz, donde estaban los nombres de tripulación del Potrero del Llano y del Faja de Oro. ¿Usted tiene fotos con donde aparezcan los nombres? Sí, lo tengo. Tengo la foto del hemiciclo. Déjame buscarla. No. Sí, vaya, para tenerlas nosotros en exhibición también, en el momento que hablemos con usted allá en Tampico, para que
el auditorio, la audiencia, se vaya enterando de quiénes estaban en esos momentos, en esos buques, en esos petroleros. Bueno, tenemos la relación completa de las tripulaciones y las necesita con mucho gusto. Te las proporciono. Oiga, qué bueno, lo felicito, Capi, ¿eh? En verdad. Sí, perdón, las placas, pues también las tenemos los nombres, inclusive aquí en Ciudad Madero, en el arranque de la escollera norte de Puerto de Tampico, hay un monumento, un obelisco, donde están las placas y los nombres de los nombres de los buques y los nombres de los marinos que perdieron la vida en los torpedeamientos de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿Y eso los posee usted? Oiga, ¿no ha escrito usted ningún libro con relación a ese tema? Sí, ya lo tenemos hecho, señor. ¿Y está en circulación o está en alguna librería? No. Vamos a decir que es una memoria que está en poder de la familia. No sean envidiosos, Capi, por favor. Considérenme parte de esa familia, de esos amigos. Sí, gracias, señor. Porque es un libro descriptivo de toda la flota petrolera. Tiene 500 páginas nada más. Muy bueno, fantástico. Oiga, pues yo creo que por historia, por tradición, su apellido es de renombre, porque aquí hay una pequeña callecita, tengo entendido que tiene el nombre de su señor padre, ¿no? Es correcto, señor. El señor padre fue defensor civil durante la invasión norteamericana del 21 de abril de 1914. Eso que no se habla, que se le acreditan otras personas y que allá ellos se sienten orgullosos por tener ese tipo de nombramientos, pero hay muchos olvidados que fueron de la población civil que dieron su vida por defender Veracruz. Efectivamente, en el Museo de la ciudad de Veracruz, a cargo del licenciado Ricardo Caña, sí, hay un área donde están la bandera que fue de los defensores, ya cuando formaron un grupo allá como por 1970. Y el poseedor de esta bandera era mi padre, que se la donó inmediatamente al Museo de la Ciudad. Ahí en el museo, ahí está. En este momento el museo está en remodelación. Yo creo que para enero del 2025 ya esté abiertas sus puertas para que todos, veracruzanos y no veracruzanos, mexicanos o no mexicanos, que viven ahí en Zaragoza, esquina con Estrada Morales, visiten precisamente el Museo de la Ciudad. Sí, inclusive les puedo mandar fotos si usted lo desea. Efectivamente el museo está en remodelación, así me lo hizo saber hace algunos meses que fui a Veracruz de visita, me lo dijo el licenciado Ricardo Cañas, me dijo que iba a entrar el museo a remodelación, a mantenimiento, pero yo tengo fotos de que se tomaron desde mucho antes, se las voy a mandar, como quiera que sea, se las mando a su correo. Oiga, Capi, ¿y cuándo viene por Veracruz para que llegue usted a nuestro estudio pequeño, pero es un gran estudio, el del Cambio Digital TV? Bueno, mire usted, yo pienso que puede ser por aquí, por mediados de octubre, porque estoy en un tratamiento de terapia porque me operaron una rodilla. Ah, caramba, ¿qué fue? ¿Está jugando fútbol a sus años o qué? No, es que ya las articulaciones fallaron y me implantaron una prótesis. Estoy en la terapia, ya quizás faltan unas 5 o 6, pero sí estás caminando. Así, desde luego. ¿Con bastón o sin bastón? No, ya lo dejé el bastón. ¿Cómo? Usaba como medida de equilibrio, de seguridad, pero es que tengo que terminar el tratamiento para que el médico me dé de alta, el médico que me operó aquí en Tampico. Ah, sí, la cirugía fue ahí en Tampico. Sí, el traumatólogo. Y la rehabilitación también ahí en Tampico. Afirmativo, sí. Oiga, pues cuenta con...
Oye, ¿y Madero qué tal está? Hábleme de Madero. Bien, Madero es una ciudad netamente industrial, ya que pues yo diría que el 80% de la economía de la ciudad depende de sus trabajadores de la refinería que se llama precisamente Francisco y Madero, que está aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Tampico y Madero son dos municipios conurbados, digamos como Veracruz y Boca del Río. Están conurbados. No, pero vaya, lo de ustedes es enorme. Madero como una ciudad industrial, Tampico como un puerto marítimo. Sí, es un puerto fluvial de altura. Sí, por el río Pánuco. Afirmativo, sí, está arriba, como unos 12 kilómetros desde Boca. ¿Y Altamira con qué se defiende? Altamira está aquí a unos 18 o 20 kilómetros, pero Altamira es un polo industrial grandísimo. Tiene mucha industria y tiene el puerto, uno de los principales puertos de nuestro país. Está el segundo, tercero en movimiento de carga en el país. Bueno, porque ahorita Manzanillo se está llevando todos los premios, a pesar de que está muy reducido su espacio, tengo entendido, pero Manzanillo ya le ganó a Veracruz. Sí, pero Manzanillo lo ampliaron. Manzanillo es bastante grande, está en donde había una laguna que se llamaba San Pedrito. Allí hicieron el puerto interior grandísimo. Y efectivamente es uno de los principales puertos del país. Mire, los puertos principales son Lázaro Cárdenas, Altamira, Manzanillo, Veracruz, son los principales puertos del país. ¿Ferrocarriles no lo manejan ustedes o sí se maneja todavía? Aquí hay dos ferrocarriles, uno va de Tampico a Monterrey y otro va de Tampico a San Luis. Nada más cargueros. Sí, efectivamente, no hay de pasaje. Estos dos trenes, estos dos ferrocarriles nacieron a principios del siglo pasado, a los años 1908, 1906, por ahí así. Oiga, Capi, ¿y el sindicalismo qué tal está de fuerte? No, sí, bastante. Por ejemplo, aquí en Madero está la sección 1 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de la sección 1, y también hay sindicato de trabajadores ferrocarrileros, y hay otras centrales obreras, sobre todo de la CTM. Porque, por ejemplo, aquí en Veracruz están Petróleos, la sección 9. Sí, afirmativo, aquí es la 1. Y en ferrocarriles, la sección 28. Sí, no, de la de aquí tampoco no me acuerdo el número porque tengo poco trato, pero también hay la sección 33 que está en Tampico, que es la que maneja las oficinas administrativas. Oiga, Capi, y hablando de la historia de Veracruz, ¿usted no ha impartido conferencias en relación a las 4H? Sí, tengo una conferencia ya elaborada, ya la hemos dado aquí en Tampico, en Madero, en la Casa de la Cultura, que se llama Las 4H de Veracruz. Sí, yo pienso que una de las H que tiene Veracruz se las debe a Tampico, fíjese. ¿Usted qué opina? Bueno, sí, sería la primera. Bueno, es que aquí hay un detalle muy importante. Mire usted, no sé si no le quito tiempo. No, para nada. Bueno, mire usted, aquí hubo una batalla muy grande en 1829. Se llama o se le ha denominado la victoria de Tampico. En ese año, el rey de España trató de reconquistar, Fernando VII trató de reconquistar nuestro país. Recuerden que en 1810 se inició la independencia y un día como mañana 27 se consumó con la entrada del ejército trigarante. Ya le mandé las efemérides. Sí. A la Ciudad de México, al frente iba Agustín de Iturbide. Primer emperador de México.
Bueno, pues después de que pactamos con Vicente Guerrero, bueno, pues... un abrazo que nunca se dio. Crearon el plan de Iguala, etcétera, etcétera. Cuando ya entraron a la Ciudad de México, pues el señor se invistió de emperador, se quedó con la nación. Entonces, pero volviendo a lo de 1829, como decía Fernando VII, mandó un ejército desde luego naves a tratar de reconquistar el país. Ellos llegaron en agosto, desembarcaron en un lugar que se llama Cabo Rojo, muy cerca de Tamiahua, Veracruz, y marchando, se vinieron por toda la costa y se posesionaron del puerto de Tampico. Pero como ya el presidente, que era Vicente Guerrero, desde luego estaba informado de los movimientos, inmediatamente dispuso que el general Antonio López de Santa Anna, que era el hombre fuerte, era la autoridad civil y militar de Veracruz, organizaron un ejército, y ese se lo trajo el general Antonio López de Santa Anna, primero en algunos barcos hasta Tecolutla, hasta Nautla, y de ahí a pie hasta Tampico, pero no cruzaron el río hasta Tampico. Fincaron su cuartel general en Pueblo Viejo, Veracruz, que es el lugar más al norte del estado, que está en la margen derecha del río Paloma. Y el 11 de septiembre hubo varias batallas, hubo una el 21 de agosto, muy grande en la ciudad, pero la batalla final, que fue el 11 de septiembre de 1829, el general Santa Anna con su ejército, que vinieron desde Veracruz, eran 1,500 con cañones y armas y todo eso, derrotaron a Isidro Barradas. Ese general capituló, firmó su rendición y ya se fueron. Entonces allí el general Santa Anna, bueno, pues se cubrió de gloria porque lo nombraron benemérito de la nación, y hay una medalla, si gusta le mando la foto, que dice: venció en Tampico al orgullo español. Así dice la medalla. Bastante honor. Le voy a mandar al rato, porque aquí tengo la medalla grande, desde luego, ¿no? Le mando un fuerte abrazo, Capi, y le deseo larga vida y tener oportunidad de seguir platicando, pues, de lo nuestro, de lo que es México, de lo que es la provincia mexicana. Sí, cómo no, con mucho gusto, señor. Y si llega en la primera oportunidad que toque Tierra de Dios y de María Santísima, como yo llamo Veracruz, bueno, pues aquí los espero en Antón de Alaminos 236, entre Paseo de las Américas y Paseo de las Jacarandas. Antón de Alaminos 236. Correcto. Entre Américas y Jacarandas. Es un poco más para Jacarandas. Pues es muy cerca de donde vive mi hermanita Concha. Ándele, ¿por qué vive por aquí cerca? Ella vive en Américo Vespucio. Sí, o sea, más al poniente. Sí, más al poniente, exactamente unas cuantas cuadras nada más. Hecho. Un fuerte abrazo, Capi. Le agradezco su participación aquí en Cambio Digital TV. Tenemos para conversar. Quedamos pendientes y espero que... Apenas vaya a Leroita, ahí estaremos con ustedes visitándonos. Hecho. Un abrazo. Dios lo bendiga. Igualmente. Que haya salud, que haya mucha salud. Que quede bien esa rodilla. Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado.
Disfruta de lo mejor de la música en español a través de teleradiocambiodigital.com de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Ahora puedes llevar a todas partes teleradiocambiodigital.com todo el día contigo. Descarga nuestra aplicación desde tu iPhone o Android. Teleradiocambiodigital.com todo el día contigo. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com transmitiendo las 24 horas del día. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite en radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Gracias, muchas gracias. Tenemos Cambio Digital TV, temas para conversar. Y hacemos enlace con Ricardo Cañas. Ricardo Cañas, que pues me parece que anda presentando un libro, algo que sea de corazón veracruzano, muy alegre, muy optimista y muy nuestro. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Sergio? Muy buenas tardes, saludar a todo tu público radio escucha. Y efectivamente, bueno, celebramos que pues acabamos de presentar de la muy querida Conchita Olmedo un libro que se llama Corazón de Cedro. Y bueno, se habla acerca de un joven, allá por 1935, a los 20 años de edad, partió desde Líbano, desde su tierra, y cruzó en un pasaje de tercera clase, en un transatlántico, todo el Mediterráneo, pasó por Marsella, La Habana, para finalmente llegar a Veracruz, y aquí iniciar una nueva vida. Le escribía a sus padres cartas que jamás le contestaron, y 18 años después se enteró que sus padres habían fallecido. Esta historia, aunque de algún modo es una novela, es decir, no es exactamente real, toca muchos puntos de la realidad de tantas personas que no solamente del Líbano, o sea, libaneses, también franceses, españoles en 1939 y de muchas nacionalidades más, llegaron a vivir a México, hicieron de México su patria, su hogar, su país. Perdón, entonces es un libro muy bonito que estará a la venta en distintas librerías de la ciudad de Veracruz, y que bueno que pues la gente sigue escribiendo, porque se habla que México es un país donde la gente casi no lee, casi no se cultiva mediante la lectura, y pues bueno, que tengamos aquí en la ciudad de Veracruz un libro nuevo, pues nos da mucha alegría. Quiero decirte, hablando de inmigrantes, hablando un poco acerca de eso, pues bueno, Veracruz, que fue durante muchísimos años, por lo menos hasta el diseño de los años 40, pues la puerta de entrada de esta nación. Había diferentes compañías navieras que prácticamente desde todo el mundo se enlazaban con Veracruz. Por ejemplo, la American Hamburg Line, que era una compañía alemana que unía el puerto de Hamburgo en Alemania con Veracruz. Estaba la Harrison Line, que esa era inglesa. Desde el puerto de Liverpool o del puerto de Southampton se viajaba directamente hasta Veracruz. También estaba la Watt Line, que comunicaba, fíjate bien, era un triángulo entre Nueva York, La Habana y Veracruz. Tú podías salir desde Veracruz para Nueva York. Había un barco inclusive muy famoso que se llamaba el Morrocastle, el Castillo del Morro. No sé si por ahí has escuchado, mi querido Sergio, interpretar del trío Matamoros una melodía que se llama precisamente el Morrocastle. En 1936, manos malignas, gente de corazón maléfico, en plena travesía entre La Habana y Nueva York, incendiaron el Morrocastle, donde murió lamentablemente una gran cantidad de pasajeros a bordo, cruzando precisamente parte del Atlántico, del Océano Atlántico, entre La Habana y Nueva York. Había, por supuesto, otra compañía, la compañía transatlántica española, en fin, entre muchas compañías más que unían a Veracruz con todo el mundo.
los transatlánticos, había unos muy hermosos, por ejemplo, la compañía transatlántica española tenía uno que se llamaba Alfonso XIII, que era elegantísimo por dentro. El Alfonso XIII tenía una decoración muy al estilo, así con un tinte, pues, arabesco, vamos a decirlo así, muy hermoso. Bueno, pues los barcos llegaban ahí al muelle de la T. Desembarcaban en el muelle de la T. Los pasajeros eran barcos mixtos, es decir, tanto de pasaje como de carga. Los pasajeros bajaban por la escalinata al muelle de la T, que en aquel tiempo estaba totalmente cubierto de madera y piloteado sobre el mar. Hoy en día es de concreto. Y donde ahorita se encuentra la famosa Torre de Peba, lo que fue el Banco de México. Allí estaban los almacenes de sanidad internacional. Y ahora esa torre a la que te refieres ya no es ni de Pemex, ya no fue ni del Banco de México, ni es de Pemex. No sé ahora quién la tenga a su cargo. Creo que la tiene la Conagua, me parece, si no me recuerdo. Por cierto, no le han dado el mantenimiento que se merece este edificio tan emblemático de la ciudad de Veracruz, pero bueno, eso es otro cantar. Y bueno, pues en ese sitio, repito, estaban los almacenes de sanidad internacional, donde al bajar los pasajeros, bueno, ahí estaba, en una mesita sencilla de madera, estaban las autoridades aduanales que al ingreso de toda esta gente aquí a Veracruz, a nuestro país, pues se le pedían sus datos más, pues ahora sí que más sencillos o más básicos, ¿no? El nombre, el lugar de procedencia, todo lo demás. Y se les hacía también por el nombre del espacio, te lo dice, Sanidad Internacional, se les hacía una pequeña revisión de salubridad, de sanidad. Si les encontraban algunas ronchitas, algún tipo de enfermedad, la persona tenía que pasar la cuarentena allí había espacio suficiente con camas, literas y otras cosas más para que hicieran su cuarentena. Su equipaje era revisado también y en dado caso que la enfermedad continuara, pues lo repatriaban precisamente de donde venía, ya no entraba a nuestro país para evitar que se propagara alguna enfermedad. Los barcos, después de bajar a todos los pasajeros que venían, era llevado a alguno de los muelles de la zona fiscal, sobre todo al muelle 4, donde bajaba precisamente la mercancía que traía. De ahí nuevamente se colocaba, era nuevamente llevado el vapor, el transatlántico, al muelle de la T, donde ahora los pasajeros que salían de Veracruz hacia algún otro país embarcaban y continuaban su viaje. Sí, era una espera aproximadamente de 2 días, pero estaba perfectamente programado. Veracruz estaba conectado prácticamente con todo el mundo, imagínate. Claro que en aquellos tiempos, claro, los viajes eran muchísimo más largos. Por ejemplo, a principios del siglo XX, hacia 1910 más o menos, ya por ejemplo, había una compañía General Transatlantique, era francesa, sí. Esta compañía unía el puerto de Havre en el norte de Francia con Veracruz. Entonces, bueno, esta compañía, la compañía General Transatlantique, anunciaba los viajes rápidos, fíjate, viajes rápidos entre Francia y México, muy particularmente del puerto de Havre al norte de Francia, con Veracruz en 17 días. Imagínate nada más. Viajes rápidos. Esos ya eran los viajes rápidos, ¿sí? Porque todavía antes de eso, los viajes podían durar casi un mes. Imagínate nada más. Qué cosa tan espantosa, ¿no? En un determinado momento. Ya posteriormente hubo transatlánticos pues, más veloces, que se hacían 5 días, dependiendo entre Europa y América. Entonces era un poquito más rápido. Esos barcos eran todavía más al final, un poco más lentos, más antiguos. Finalmente llegabas a Veracruz, por supuesto que el boleto de pasaje incluía los alimentos del barco, ya sea en primera, en segunda o hasta en tercera clase. Recordemos que en tercera clase pues no había una privacidad, viajabas en cada camarote, podía haber hasta 6 personas, dependiendo la compañía transatlántica que fuera. Entonces, así se anunciaba, y así podías viajar, imagínate, salir de Veracruz, de México, aquí por Veracruz, para irte a Inglaterra, para irte a Francia, para irte a España, para irte a Portugal, inclusive,
para irte a Nueva York. Ahora sí, salías de ver el puerto de Veracruz, de ver la torre pues ahora sí que el Faro Carranza, y pues a los cuantos días estaba viendo la Estatua de la Libertad saliendo por Veracruz. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pues se interrumpieron los viajes transatlánticos. Fue una época muy fea pues prácticamente, vamos a decir, desde 1941, aunque inicia el 39 de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, en los cuales, pues bueno, ya no había esos viajes transatlánticos porque estaban hundiendo los barcos. ¿Cuánta gente murió? Lamentablemente, porque pues hundiste esos barcos por submarinos alemanes en todo el océano Atlántico principalmente. Y allí, bueno, comenzaron los vuelos internacionales o intercontinentales, ya por avión, entre un punto y otro, donde solamente eran horas, ya no días, sino horas de vuelo. No se viajaba con la misma comodidad y elegancia que en un transatlántico, pero la gente, a partir de allí, vamos a decir que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, lo que la gente le apremiaba más era el tiempo, o sea, viajar con más velocidad. Aquí en nuestro país, recordemos que el desarrollo del turismo se dio bastante tardío. El viaje en diligencia entre Veracruz y la Ciudad de México podía tardar hasta 7 días, dependiendo las cuestiones climatológicas. Recordemos que todavía en el siglo XIX y más atrás no había puentes que cruzaban los ríos y las cañadas. Entonces había que cruzar en algunos lugares muy específicos donde el río fuera muy bajito, para poder cruzar perfectamente bien. Hay inclusive donde está la cañada, el punto, digamos, más bajo o más idóneo para poder cruzar hacia el otro lado. Por eso hay muchos lugares que se les conoce como pasos: Paso del Macho, Paso del Toro, Paso de Varas, que precisamente son... Paso de Ovejas, ahí está un puente. Paso de Ovejas, exactamente. Y adelante, Puente Nacional. Exacto, ese puente que fue construido a principios del siglo XIX, ya muy posterior, casi al final de la época colonial. Exactamente ahí en el Paso de Ovejas estaba donde estaba el punto más estrecho y menos profundo del río, donde podían pasar las vacuas, las carretas, las diligencias y todo lo demás. Entonces, luego se construye el puente y bueno, ya sin problema alguno del río podías cruzar. Pero inclusive hay unos relatos tan interesantes, mi querido Sergio, en aquella magnífica obra que sacó en su momento el gobierno del estado, que se llamó 100 viajeros a Veracruz. En esta obra, que la ley te atrapa inmediatamente. Hay unos viajeros que van en diligencia. Bueno, es temporada de lluvias. Cruzan un lodazal, los caballos, sus patas están totalmente enterradas en el lodo. La diligencia, las ruedas de la diligencia no pueden avanzar. Y los 9 pasajeros de la diligencia, mujeres y hombres, se tienen que bajar de la diligencia con el lodo hasta la cintura y están empujando la diligencia, y solamente dice que acabaron agotadísimos, y solamente en ese día, en solamente un día, avanzaron 1 kilómetro nada más. Imagínate, 1 kilómetro en solamente un día, debido a las condiciones. Viajar era de lo más peligroso que podía haber, precisamente por este lado del asunto de las cuestiones climatológicas, de la situación de cómo se encontraban los caminos, que no había carreteras pavimentadas, eran de tierra, algunos tramos estaban medio empedrados nada más, los ríos crecían, no podías cruzar, o tenías hasta que mojarte para cruzar. O, lo peor del asunto, los asaltos con aquellos bandidos de Río Frío y otros más, que habían asaltantes. Y bueno, afortunadamente en aquellos tiempos, aunque sí hubo muertes también, los asaltantes tenían, digamos, como que más respeto de la vida prójima. Entonces, lo que hacían los asaltantes para que no saliera la gente a pedir auxilio de forma inmediata y ellos poder huir y con el botín y encontrarse lejos cuando ya recibieran auxilio, era que desnudaban a los pasajeros, ¿sí? A las mujeres y a los hombres los desnudaban. Entonces, pues obvio que sucedía que por la vergüenza
por el pudor de aquella época, pues la gente te ocultabas atrás de las ramas, atrás del follaje y del monte, y no salías porque te daba vergüenza que te vieran. Entonces, por eso a veces no salían corriendo a pedir auxilio. Esa era una problemática. Pasabas, por ejemplo, por alguna población donde hubiera alguna epidemia, te podías contagiar. Hay otro relato muy interesante. Las que, obvio, en la noche, la total oscuridad te impedía que la diligencia pudiera continuar el viaje. Por lo tanto, por las noches había ciertos mesones en el camino real donde pernoctabas. Por supuesto, estamos hablando de mesones de unos jacanes de madera de 5x5, quizá un poco más grandes. Y ahí un señor relata el penoso viaje que pasó con sus hijas hasta la Ciudad de México. Ellos les dicen que las hijas tuvieron que acostarse en algo que apoderadamente le pueden llamar petate, en medio de unas 20 personas más que estaban abarrotando el cuarto. En ese petate el señor pues agarró y tapó a sus hijas con un edredón, y acostadas ya en el suelo se tuvieron que quitar la ropa para ponerse la ropa de descanso en medio de la semioscuridad, porque apenas una pequeña vela medio iluminaba el cuartucho aquel que llamaban mesón. Entonces, para poder evitar que las demás, todo el mundo viera a las muchachas quitándose la ropa del día para ponerse pues con lo que debían dormir, estaban cubiertas por ello. Al otro día no soportaban la espantosa comezón que las pulgas y las chinchas llevaban. El lugar estaba repleto, pues las pobres hijas continuaron el viaje rascándose hasta que en la Ciudad de México pudieron llegar, bañarse con agua caliente y pues quitarle los animalejos que tenían pegados. Era horrible. Hasta que finalmente, el 1 de enero de 1873, se inaugura ya el ferrocarril mexicano que unía la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, en un viaje que en un principio alcanzaba hasta las 20 horas y que posteriormente se redujo solo a 12 horas. Entonces, ahora sí, ya no había que pasar 7 días penosos de viaje horribles, con un movimiento espantoso, que al no haber carreteras pavimentadas, pues se movía horrible la diligencia, ¿no? Entonces comías algo y no, de rato lo andaban vomitando, perdón por la expresión. Entonces, ahora un suave vaivén, un hermoso vaivén del ferrocarril, que aparte, y parando en estaciones donde vendían cosas exquisitas, que si las garnachas. Ahí es soledad de doblado. Exactamente. Que si, por ejemplo, los tamales, el pollo frito, los tacos dorados, café con canela, café. El ferrocarril se volvió todo un verdadero instrumento que creó el turismo en México, ¿sí? Porque ya podías viajar no solamente más rápido, eran unas cuantas horas las que hubiera en la Ciudad de México con Veracruz, sino cómodamente viajar en pasaje más económico, en un vagón amplio donde puedes ir con toda tu familia y disfrutar de los hermosos paisajes que daban. Bueno, precisamente dentro de unos días, el próximo lunes, daré una plática sobre la historia del turismo en Veracruz al personal de un conocido hotel en la ciudad que está pues, en la zona conurbada de la Tutuca. Perfecto, mi querido Ricardo, te agradezco muchísimo tu participación y desde luego pues se avecina octubre, estamos ya en otoño, estamos en cambio en unos cuantos días más del sistema de gobierno federal. Entra por primera ocasión una mujer al frente de este país y le deseo todo un éxito para ella y para el pueblo de México. Mi Ricardo, espero... Momentos históricos. Exactamente. Y qué bueno que nos toca a nosotros, vaya que Dios nos presta vida, para ser testigos de esta brillante, muy linda historia. Te mando un fuerte abrazo y saludos allá a las personas que siempre están escuchando tu participación en Cambio Digital TV, temas para conversar. Así es, Sergio, saludos para todos y en especial te mando muchos saludos a la señorita Dominga Cobos Olmos, que es tu fan número 1, para comentarte que ya se está recuperando perfectamente bien de su rodilla para bailar un cha-cha-cha. Las clases de cha-cha-cha las vamos a... Esa melodía es de origen veracruzano, esa la escribió Sergio Marmolejo. Veracruzano, así es. Bueno, saludos a todos y feliz tarde. Hasta luego. Gracias.
Ricardo Cañas, aquí en Temas para Conversar de Cambio Digital TV. Una breve pausa, enseguida continuamos. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Disfruta de lo mejor de la música en español a través de teleradiocambiodigital.com de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Ahora puedes llevar a todas partes teleradiocambiodigital.com todo el día contigo. Descarga nuestra aplicación desde tu iPhone o Android. Teleradiocambiodigital.com todo el día contigo. Y amigos, pues el tiempo se nos escapa, como el agua entre los dedos, se va. Se termina un programa más de Temas para Conversar, Cambio Digital TV. Agradecemos su preferencia. Qué bueno que está con nosotros. Los espero el lunes a las 12 en Cambio Digital TV, Temas para Conversar. Lupita, gracias por tu compañía en este viernes. Los espero el lunes, repito, 12 del día. Les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Gracias. Por favor, traten de ser felices.